cuando ese sueño republicano aparece en el siglo XIX y del cual tendríamos que empezar a reivindicar como latinoamericanos que somos la vanguardia de las repúblicas en el mundo, de una idea de organización, de dignificación de nuestros pueblos y de nuestras territorialidades. Cuando eso aparece, evidentemente, también aparecen sus propias contradicciones, porque la contradicción, evidentemente, al aparecer esa idea y al llevarse esa gesta independentista, es que una vez se consigue la emancipación, digamos, aparece en el horizonte de la división. Y creo que en esa fractura o en esa tensión también habría que empezar a imaginar cuál ha sido nuestra idea republicana de nación, tanto en Venezuela como en Colombia. Hablaré yo por Colombia, por supuesto, no me corresponde, ni más faltaba hacerlo por Venezuela, pero en el sentido nuestro, yo te diría, Wilder, que lo que ocurre en el fondo, a mi modo de ver, siendo bastante general y por supuesto no queriendo dictar una cátedra, ni mucho menos porque no soy historiador como tú, pero sí considerando varios temas, es que de alguna forma, debido a un recurso, si se quiere, de los acontecimientos, en Colombia se instala una idea y un relato de nación que empieza a excluir a muchos otros durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX. Esa idea fundante, ¿verdad? Fundante en ideas que venían de atrás, como el determinismo geográfico, el determinismo climático, que han estudiado historiadores como Alfonso Múnera en el Caribe, como tú mismo, como tantos otros, y esa idea de que de alguna manera nuestro único destino posible era habitar los climas fríos para poder desde ahí producir un conocimiento que nos acercara y nos equiparara a una idea eurocentrista del mundo, pues deja por fuera el conjunto de un territorio pues que es bastante mucho más rico y mucho más diverso, y yo creo que en esa contradicción de haber construido, si se quiere, un centro de poder tan determinante como Bogotá, se excluyen miles y millones de personas y de sensibilidades que han ido en desmedro de la construcción de la nación y del relato de la nación. No porque nosotros lo estemos diciendo de esta manera, quiere significar que ese relato tendría que considerar sacar, digamos, a esa hegemonía, sino todo lo contrario. Lo que yo creo que estamos imaginando 200 años después es cómo vamos a incluir a esos otros que no han estado en ese relato, cómo les vamos a dar un lugar a lenguas como la que tú representas, como el Wayunaiki, cómo vamos a imaginar el territorio simbólico de la Guajira, que no puede estar dividido por una línea, porque las sabias y los palabreros y las autoridades indígenas guayunas que hoy reclaman poder transitar por su territorio porque es un territorio imaginado por ellos, un territorio cultural. Entonces, en ese sentido es donde hay que empezar también a deconstruir ese relato y a pensarlo de otras maneras y respecto a otras tensiones que creo que Venezuela ha hecho cosas en estos años y lo ha pensado también en serio, así que dejaría eso en punta como un primer abordaje de tensiones para abordar una discusión que creo que está llena de detalles determinantes y que creo que tú conoces bien durante todo el siglo XIX, insisto, y el siglo XX. Lo primero es que ahí hay otra, digamos, hay que problematizar también el relato, y es que en la constitución misma de nuestras repúblicas, la discusión sobre la ley y sobre lo que debía ser la ley no la hemos superado. Estamos llenos de leyes, de derechos, y finalmente las comunidades no ven que esas leyes y esos derechos que se adquieran, por poner un ejemplo en Colombia, la ley 70 del 93, que es la ley que reconoce a los pueblos afro, no se ha cumplido a cabalidad. El Estado colombiano está lleno de sentencias que ha incumplido, los sitios sagrados de la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, por poner un ejemplo que estoy trabajando ahora. Entonces yo creo que lo primero es cumplir con una voluntad distinta y con una relación distinta con el poder, que creo que es lo que yo celebro de la emergencia de un liderazgo como el de Gustavo Petro en Colombia. La actitud, por lo menos, tiene que ser otra, tiene que ser mirar a esos
digamos, olvidos, desconocimientos históricos que pululan por todo el territorio para empezar a lanzar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? No solo que el gobierno o la ley puede llegar a solucionar los problemas de la gente, sino que es la propia gente, la sociedad, que se apropia de esos temas, que se organiza y que de alguna manera crea posibilidades en esos territorios bioculturales que estás nombrando tú, para llevar adelante esas políticas o esas leyes que a veces no llegan tan pronto como desea la gente. ¿Esto qué quiere decir para mí en el fondo? Primero, una concepción distinta de la política cultural. La política cultural no puede seguir funcionando a través de programas y también de leyes verticales que cumplen unas cosas y arrojan unos indicadores y entonces con eso nos contentamos. La política cultural tiene que imaginar el horizonte del relato. ¿Y cuál es el horizonte del relato? No es un horizonte vertical, es un horizonte horizontal, como la palabra, digamos, lo promueve. ¿Por qué horizontal? Porque el territorio, como tú lo acabas de decir, es un territorio biocultural. Hay relaciones con el medio ambiente, con la naturaleza, hay relaciones entre humanos, hay relaciones con los símbolos, hay relaciones con lo sagrado, ¿verdad? Si empezamos a imaginar eso de otras maneras, también las leyes se van a construir de otras maneras. Porque lo que tú no puedes construir, aquí hay un tema que acaba de nombrar el ministro Villegas, y es, se patrimonializa, por ejemplo, el sistema normativo guayú o el palabrero guayú, pero se hace de un lado. No se considera ese desierto y ese lugar sagrado como un territorio biocultural. Es decir, somos incapaces al proponer una ley o una patrimonialización de alzar la cabeza y decir, ¿cómo vamos a hacer esto? Dejando por fuera a quienes están aquí, quienes caminan de este mismo lado. Lo mismo para los cantos del llano, que son de trabajo del llano. Esos sí son binacionales y lo imaginaron y hubo un ejemplo y un trabajo de colaboración que es como creo que debemos actuar nosotros hoy en día y como nos corresponde. Cambiar la idea de intercambio. No hay solo intercambio de bienes, de ideas y de saberes, hay compartir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido yo creo, Wilder, que hay que empezar a imaginar también de nuevo la política institucional. Nos lo ha dicho el presidente, y yo en esto sí que lo acompaño. Si no se transforman las instituciones, si no se imaginan de otra manera, vamos a seguir repitiendo como loros que vamos a cambiar, que va a ser posible, que ahora sí llegó. No, se cambia interiormente, se transforma interiormente para después incidir sobre la realidad. Ahí es donde yo propongo ese nuevo relato, pero no ese nuevo relato como un prurito de pensar que simplemente porque se me ocurrió, se nos ocurrió a unos cuantos, eso va a ocurrir, sino porque la historia demuestra, y ahí volvemos al tiempo que tú estás describiendo hace 214 años, la escribieron unos grupos, digamos, de poder en contra de otros grupos dejándolos por fuera. Pongamos un caso particular, el caso de Padilla, ¿verdad? Que es el almirante, digamos, que ayuda a Bolívar y se vuelve determinante en la última etapa, digamos, de la independencia, por llamarlo de alguna manera. Padilla es blanqueado en la historia colombiana, blanqueado su piel, blanquean en los cuadros su piel, no reconocen su origen afro y guayú. Entonces, fíjense esa doble condición que demuestra cómo un ser encarna esas contradicciones, lo indígena, lo afro, al servicio de una idea de república, digamos, moderna, si se quiere, independentista, y de alguna manera ese relato que se impone, que está muy bien detallado en un libro que se llama Olvidos y Ficciones, de Alfonso Múnera, sobre Padilla y sobre cómo Cartagena ha sido imaginada en un relato como una ciudad que fue sitiada y una ciudad... Cartagena era una ciudad cosmopolita. Cartagena era el centro del mundo en algún momento en el siglo XVII. Y eso no lo hemos reivindicado. Como no hemos reivindicado una serie de relatos, insisto, no es el prurito del intelectual que quiere sumar a sus papeles más ideas, no, es el prurito del reconocimiento de que las luchas y los procesos sociales de los territorios de América Latina necesitan reconocer esos liderazgos que ha habido en nuesra vida. Entonces, esto para decir que esa tensión entre la ley, la política y lo posible la tenemos que superar apelando, creo yo,
a una nueva manera de hacer política e incluso de pensar la ley, de nuestra relación con la ley, porque nos hemos vuelto, como llaman en Colombia, muy santanderistas y hemos olvidado que las leyes necesitan también imaginación. Las leyes no son letras esculpidas en mármol que no pueden modificarse, precisamente se modifican alrededor del tiempo, por eso se hacen nuevas constituciones, por eso se promueven nuevos derechos, porque si fueran, digamos, tatuadas en la piel y no se pudieran borrar, pues evidentemente ya nos habríamos extinguido. Entonces, yo creo que ahí hay que transformar esas ideas. Creo que en ese sentido los pueblos originarios nos tienen que enseñar cosas, los pueblos olvidados nos tienen que enseñar cosas, porque si un pueblo como el pueblo afrocolombiano en el Pacífico nuestro ha resistido el nivel de brutalidad y violencia a través del saber, a través de las plantas medicinales, de la partería, de la alimentación, de la economía popular, en medio de una guerra tan brutal, algo tenemos que aprender de esas personas. No es solamente incluirlos en el relato porque nos parece que es importante que entren, es porque nos tienen que enseñar cosas. Y nosotros, quienes estamos hoy en el gobierno, tenemos que estar dispuestos a escuchar, a ir al barrio de Nuevo Horizonte, a sentarnos, a reconocer a los otros, a verlos, a bailar con ellos y a decirles, somos parte de lo mismo, ustedes también son responsables de construir este destino y ese destino es un destino que tiene que ser asumido más colectivamente y menos patriarcalmente, que es pensar que hay un padre que nos va a salvar, un gobierno que nos va a salvar. El conjunto de la sociedad tiene que salvarse y quienes queremos hoy gobernar de otra manera, sin venganza, sin rabia, y sin promover ideas de odio y de violencia, tenemos que abrir la puerta para que entren los que quieran entrar en estas nuevas ideas que queremos imponer o proponerle a un país como el nuestro. Yo creo que nosotros desde el gobierno y desde el ministerio estamos imaginando esa nueva manera de existir y de abordar el tema de la política cultural a través de 5 grandes estrategias. Una de ellas es la de territorios bioculturales. Si no empezamos a actuar en el territorio de manera integral, con las capacidades del Estado llegando conjuntas, no con una volquetica, medio tanque de agua, una biblioteca y todo eso desintegrado. Hay cosas tan absurdas en la política institucional que han puesto, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Tumaco, yo le pregunté a la gente, bueno, ¿y la biblioteca pública? Porque ese es mi tema en la vida. No, la biblioteca pública nadie va. ¿Por qué? No, porque la construyeron en un lugar, pues en donde la gente no iba. Y entonces la lectura funciona en Tumaco gracias a unos promotores de lectura y otras lógicas, y la biblioteca que se construyó hace 20 años está en un lugar al que la gente no se la apropia. Entonces, o imaginamos nuestra acción política sobre el territorio, teniendo en cuenta el territorio biocultural, que es una estrategia, la paz, que es otra estrategia, el tema, por supuesto, de la economía popular, que es falso que sea la economía informal. La economía popular es el 88% de nuestro país. Es decir, la gente no está sometida a la economía formal por lógicas de la economía formal, no porque la gente no quiera. Y pongo un ejemplo concreto con esto. El campesino que lleva su racimo de bananos al supermercado, a la gran superficie, le reciben el banano, el que no está manchado, el que está manchado no lo reciben, le pagan solo el que vende, el que no se vende no se lo pagan y se lo pagan a 60 días. Un campesino no quiere entrar en esa lógica. Un campesino quiere recoger el banano, llevarlo a un lugar, vender el banano y tener esa noche para comprar más banano o para hacer más cosas de que tiene que hacer y solucionar en su vida. En ese sentido, paz, territorios bioculturales, economía popular, educación artística y cultural en el territorio, actuando juntos, es como podemos transformar. Y algo más importante, que el Estado, el conjunto del Estado y el gobierno, imagine que la cultura tiene una llave que no tienen otras formas, digamos, de la humanidad para el cambio y la transformación social. Eso también lo tienen que entender la gente que hace política hoy en día. Los derechos culturales de la gente son derechos que están por encima de las leyes y de todo lo que estábamos hablando antes. Entonces, es así como que hay que imaginar
También entendiendo que nos vamos a equivocar, que no es fácil, y evidentemente haciendo esto que estamos haciendo hoy es imaginar que en esa territorialidad somos parte del mundo. Colombia no existe aislada del mundo, no puede seguir pensando que sus tragedias y sus victorias son únicas y son patrimonio de sí mismo y de su esfuerzo, son patrimonio de miles de cosas, de Venezuela, de lo que hemos imaginado con el mundo, de los que se han ido y han vuelto, de los que, en fin. Entonces, en esos sentidos mucho más integrales, que es como funciona la vida, nos bañamos con agua, comemos, leemos, vamos a un lugar, rezamos, nos comunicamos, es así como vivimos. Si seguimos compartimentando la existencia, nos vamos a abocar una y otra vez con que la política pública fracasa, porque atiende una cosa pero no atiende otra. Para ponerte el ejemplo de La Guajira, que se ha vuelto paradigmático en esta conversación, el tema del agua. El tema del agua se sigue imaginando de una manera que no tiene que ver con la que ustedes tienen, con los jagüeyes, con un sistema de acueducto que ustedes han creado. Entonces, se llevan cosas para solucionar la crisis del agua, pero no se les pregunta y no se les dice, enséñenos por favor cómo es la gestión del agua entre ustedes y con ustedes construimos una solución para eso. Y hay soluciones que no solo tienen que ver con acueductos, o tienen que ver con lo cultural. Oiga, es que aquí había qué sé yo, una vegetación, entonces aquí tiene que actuar ambiente porque no se ha reforestado, aquí había no sé qué tal otra, aquí en esta ranchería que la arrasó la violencia había unas lógicas de conversación y de palabrería que la borró también, entonces, hay que reconstruir ese tejido para que el agua exista. La emergencia de La Guajira no es una emergencia de hambre y agua solamente, es una emergencia cultural. Y yo eso es lo que quiero señalar, la cultura es transversal a todo y no está solamente encerrada en un ministerio, como yo le he dicho a la gente. Por la puerta de ese ministerio no cabe el país. Ese ministerio tiene que ir al país y decirle, aquí estoy, ayúdenos a imaginar y yo puedo poner esto, ustedes que ponen. Esa me parece que puede ser la lógica para nosotros en este momento o en todo caso la que yo y la gente con la que trabajo queremos imaginar en estos 3 años que nos quedan en el gobierno.